Chicos, buenos días. Niños y niñas, buenos días. Eh, Hoy vamos a hacer este video con la intención de profundizar un poco más sobre la propuesta de trabajo que les hice para hacer un seguimiento de la onda encantada del servicio planetario para este año que comienza ahorita, no me acuerdo bien, creo que el domingo es 25, que es el día del no tiempo, y el lunes sería el inicio del nuevo año. Entonces, como siempre, arranco como desde la teoría un poquito más profunda para ir llegando, digamos, a la propuesta más tangible. Entonces, lo primero es entender que cada onda encantada describió un vórtice evolutivo, ¿cierto? No sé si ustedes han llegado a mirar esta imagen, esperemos que salga, que es la imagen de un vórtice, ¿cierto? Y nosotros hemos escuchado muchas veces que el centro del universo es un agujero negro y el agujero negro forma este tipo de vórtice, ¿cierto? El vórtice que vemos moviéndose ahí, como que todo se chupa y se jala hacia el centro. Inclusive si ustedes miran la imagen, eso vuelve y se parece a lo que hacen los cinturones de Van Halen alrededor de la Tierra, que se conoce esa figura como un toroide, ¿cierto? Que tiene como dos especies de vórtices que llevan todo siempre al centro, ¿sí? Entonces, esta misma figura nosotros la podemos ver que forma esto, estas dos líneas que son unos vórtices que llegan al centro. Entonces ahora vamos a dibujar ese vórtice aquí. Vamos a construir un plano cartesiano, ¿cierto? Con sus coordenadas y sus abscisas y vamos a poner esto que sería como la espiral ascendente, esta espiral ascendente que va dando las vueltas acá para llegar al centro, ¿sí? Esa espiral ascendente a la vez, para llegar al centro, nosotros la podríamos ver como lo que es una onda encantada, porque esto tiene forma de onda, ¿cierto? La espiral vista así, en planta se ve como un círculo y vista de lado se ve como una onda, ¿sí? Entonces, esta onda encantada forma estas dos líneas que contienen como el embudo, y miren que se forma el embudo que yo estoy viendo acá, que es como una espiral ascendente. ¿Por qué está compuesto entonces esto? Está compuesto por Eh, perdón, iba a decir otra cosa primero. Entonces, sobre esto nosotros podemos colocar la forma de una onda encantada. Aquí arrancamos con la onda encantada número uno. Colocamos sus 13 quines, solo teniendo cuidado que el kin número 7, que es el tono de la canalización, el tono de la conexión con el universo, siempre está en todo el medio. O sea, donde la onda corta las abscisas. ¿Sí? Mírenlo, ahí está. Que si vamos y colocamos una nueva onda encantada, vamos a volver a hacer lo mismo. El tono 7 siempre debe coincidir en este punto exacto, ¿sí? Y que así, digamos, porque cada esta es la forma consecutiva de ondas encantadas, primero la del dragón, después la del mago, después viene la de la mano, y todas van siguiendo una línea. Pero si ustedes ven, como la onda se va estrechando su amplitud, cada vez la onda acumula más información, ¿cierto? La información es un poco más densa, hay más información en el paso de una onda, la información está cada vez más cerca una de la otra, ¿cierto? Que eso es como el proceso evolutivo de un ser humano, ¿sí? Es la integración de información. Y la última onda encantada de este primer castillo, que es el castillo rojo, sería la onda encantada del Sol, y nuevamente en el punto 7 estaría conectado sobre esta línea, ¿sí? ¿Qué traduce esto? Es que el vórtice siempre nos trata de llevar al eje central, ¿cierto? Y va disminuyendo en cada vuelta de la espiral la amplitud de la onda, ¿cierto? Lo que vamos viendo acá. ¿Qué hace la información entonces? La información, para que se presente esa reducción, lo que hace es que todo el tiempo la información trata de llevarnos al centro. Entonces mire que aparecen que todas estas flechas en la primera parte de la onda encantada son todas flechas hacia arriba, tratando de ascender, y la segunda parte de la onda encantada son todas flechas hacia abajo, tratando de descender para alcanzar el centro, ¿cierto? Y lo mismo sucede para cada una de las otras tres ondas encantadas que nosotros acabamos de dibujar, ¿sí?
Si ustedes recuerdan del video anterior, podrán ver una similitud. La primera parte de la onda encantada es lo que nosotros denominamos en ese video como las cargas o aquellas cosas que nosotros llevamos, necesitamos transformar, las sombras que nosotros necesitamos transformar en luz, ¿cierto? Y la segunda parte de la onda encantada siempre nos va a mostrar la luz que nosotros necesitamos integrar. Flechas hacia arriba, flechas hacia abajo. Y así sucesivamente lo van a hacer todas las demás ondas encantadas. ¿Sí? Y vamos a mirar que entonces esto tiene, digamos, una sincronía, una resonancia con el ejemplo de la balanza que yo les puse en el ejercicio pasado y que ahora vamos a volver a mirar un poco. ¿Sí? Entonces, por lo pronto es entender eso. Para que esto sea un proceso evolutivo significa que nuestras cargas cada vez son menores y nuestra capacidad de integrar luz, digamos, cada vez integramos más luz, ¿cierto? Digamos, cada vez tenemos menos luz por integrar, ¿cierto? Para ver el sentido de la reducción. Cada vez es menor la luz que tenemos por integrar, porque ya hemos ganado más y entonces tenemos menos por integrar, ¿cierto? Por eso se van reduciendo. Y así hacemos la última, ¿sí? Que es un proceso sencillo. Otra parte muy importante de esto es entender entonces que toda la parte superior hace semejanza a nuestra polaridad en luz. Esta es la parte superior o la parte superior de la onda encantada. La parte superior de todo este vórtice va definiéndonos cuál es la polaridad en luz de la onda encantada. O sea, del tono 7 al 13 estamos trabajando la polaridad en luz de la onda encantada. Y al igual, del tono 1 al 6 estamos trabajando la polaridad en sombra de una onda encantada. ¿Sí? Una parte muy bonita de esto es que el área bajo la curva, si ustedes miran esto que acabo de resaltar ahí, el área que hay bajo la curva con respecto al eje de las abscisas, de las ordenadas, perdón, bueno, ya no me acuerdo si es una u otra, pero ya me entienden. Esa área va siendo cada vez menor. Y el área en física se denomina como la cantidad de energía que hay acumulada bajo la gráfica, lo que implica que cada vez, si realmente nosotros estamos haciendo un proceso evolutivo, el nivel de energía que cada vez nosotros estamos gastando o digamos invirtiendo, mejor, invirtiendo en un proceso evolutivo es menor, ¿cierto? El nivel de esfuerzo cada vez es menor. Entonces, entendida esta primera parte, vamos a volver, digamos, a lo que habíamos hecho en el coso anterior, ¿sí? Solo que lo vamos a ver de una forma diferente. Primero vamos a pintar este triángulo, ¿cierto? Que arranca de un punto 1 y este punto 1 lo vamos a reconocer como el punto donde está localizada la primera balanza, ¿sí? Esa primera balanza es el modelo del pulsar magnético, ¿cierto? Y de la onda encantada del viento vamos a colocar los tres sellos que corresponden a ese pulsar magnético, el tono magnético, el tono rítmico y el tono espectral, ¿sí? Esa primera balanza es la que ya llamamos nosotros el moderador del equilibrio. Lo que intentan nosotros siempre es descubrir cuál es el equilibrio condicionado de tercera dimensión que yo estoy manifestando, lo que yo siempre digo. Tengo esto así, este es mi equilibrio condicionado. Yo tengo que entender que esto lo creé yo, que esto lo hice yo y que está así porque yo lo acepté y es lo que corresponde a mi proceso evolutivo. Por eso es el modelador de equilibrio. Nos ayuda a comprender que esa situación está así porque yo la creé así. ¿Cierto? Es el primer paso de este moderador del equilibrio. Entonces, les voy a hacer un recorderis de lo que vimos ahora. El trabajo de las balanzas siempre va a ser igualar, ¿cierto? El trabajo de cada pulsar es igualar, ¿sí? Las tres partes de la que componen el eje de la balanza, incluyendo la primera parte, que es aquella donde nosotros vemos la sombra la sombra que necesitamos transformar, ¿cierto? Que hemos asemejado como una piedra, porque es como la carga que yo necesito soltar, el peso que estoy arrastrando, ¿sí? Entonces, esta primera parte de la balanza siempre es como nuestros factores de tercera dimensión. La segunda parte de la balanza es la que me ayuda a ganar centro durante este movimiento pendulatorio, ¿sí? Eso representa cuarta y quinta dimensión, o sea que el kin que hay aquí es el que me ayuda a ganar ese centro, así como el kin que hay aquí es el que me está invitando a reconocer la sombra que necesito transformar. Y por último, el tercer paso de la balanza es reconocer que es
¿cuál es la luz que necesitamos integrar? O sea, este tercer kin nos habla de una luz que necesitamos integrar, o sea, los potenciales que yo tengo que asumir. Y ellos me hablan, este lado de la balanza siempre va a trabajar de quinta a treceava dimensión, que es el resto del resto del recorrido de la onda encantada. ¿Sí? Si ustedes miran, entonces lo que era carga aparece con flechas ascendentes, como lo vimos en la parte del video anterior, y lo que es potenciales a asumir lo vemos como flechas descendentes, como lo vimos en el video en la parte anterior. ¿Sí? Entonces, digamos, ese es el moderador del equilibrio y todos funcionan igual. O sea, estas partes funcionan igual. O sea, cuando yo voy a ver el segundo moderador, ¿cierto? En ese segundo moderador para esta onda encantada del servicio planetario, donde encontramos el modelo del pulsar lunar, entonces voy a tener estos tres kines, la noche lunar, la estrella resonante y el caminante del cielo cristal, ¿sí? Y esa es la que nosotros llamamos balanza 2 o el moderador de la armonía, ¿cierto? En la medida que yo reconozco lo que tengo en sombra acá, trabajo lo que me invita a esto para ganar centro y comienzo a asumir los potenciales que se me muestran acá, la balanza empieza a igualarse y nosotros vamos ganando armonía, ¿sí? Segundo pulsar. El tercer pulsar, entonces, para esta onda encantada del servicio planetario del viento, es el modelo del pulsar eléctrico. Volvemos y tenemos la balanza, entonces tenemos en este primer punto la semilla eléctrica, que es precisamente el kin de este año maya, que es la sombra que necesito reconocer a nivel de este kin. Este es lo que me va a ayudar a ganar centro, que es la luna galáctica, y esto es lo que me va a ayudar a asumir o a integrar potenciales en luz, ¿sí? El mago cósmico. Esa tercera balanza la llamamos el moderador de la coherencia. Lo que esto trata de igualar es que nosotros seamos realmente coherentes con todo lo que creemos hoy, ¿sí? Así como este va a tratar de igualar todo lo que para nosotros hoy significa entrar en armonía con una energía superior o con una frecuencia de vibración más alta que la que estoy expresando ahora para estar cada vez más cerca de las dimensiones más elevadas. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces nos falta el último. Para hacer el último, vamos a pintar estas líneas que llevamos a este círculo que va dibujándose como una especie de geometría sagrada. Y en el centro vamos a dibujar esa cuarta balanza, que arranca con este vórtice 1, que es cuál es el poder terreno, que lo representa la serpiente autoexistente, que sigue con este punto, que es el vórtice 2, que representa el poder masculino, ¿sí? Por la enlazadora de mundos entonada, que volvemos a este vórtice 3, que representa el poder femenino, ¿cierto? Donde está el perro solar blanco. Y por último, por este vórtice 4, que es el vórtice del poder celeste, que representa lo divino y donde está el mono planetario. ¿Sí? Así los distribuimos. Recuerden que todos ellos están conectados al centro con el kin que tenemos en el tono resonante de la onda encantada, porque él es el que lidera todo el proceso. Estos otros moderadores, los que están aquí encima, ¿cierto? Los del tono rítmico, resonante y galáctico son los moderadores superiores, o sea, tienen que ver con la energía de la fuente universal que nos está tratando de impulsar a algo, ¿sí? Y estos otros moderadores que están guiados por el del poder resonante, por la estrella resonante, estos son los moderadores de nuestro poder, digamos, del yo superior que está en mí, del ser superior, del ser espiritual que habita en mí, de esa parte de la divinidad que está en mí, ¿cierto? Y entonces yo a esta, que no se los dije la vez pasada, la llamo bueno, ahora se los digo. Entonces recuerden que estas ejercen comunicaciones de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, pero también de abajo, de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo, ¿cierto? Que también establecen mecanismos de comunicación antihorarios, que es una expresión más de poder femenino, que los conectan todos, pero que también establece mecanismos de comunicación horarios, que son una expresión más del poder masculino, que también los conecta a todos estos moderadores. Y esos moderadores, como yo les decía ahora, que no se los había dicho, yo los llamo la balanza 4, que representa los moderadores de la presencia. Nosotros tenemos para movernos al interior de todo este círculo, en este proceso terreno. Lo importante es
que cuando necesite ser más terreno, más mundano, yo lo puedo hacer, que cuando necesita acercarme más a la espiritualidad, yo lo puedo hacer, que cuando necesita asumir más el poder de mi lado masculino, yo lo puedo hacer sin entrar en dualidad, que cuando necesite más de mi poder femenino, yo lo puedo hacer sin entrar en dualidad con el poder masculino y que yo me voy a mover al interior de todo esto. O sea, que cuando necesito ser tierno, pueda ser tierno, que cuando necesito sacar mi garra, mi fuerza, la pueda sacar, que cuando necesito experimentar más en la tierra, vivenciar más las cosas en la tierra, yo lo puedo hacer, pero cuando necesite meditar, introspectar y silenciarme y respirar profundo, para entrar en un proceso de meditación, yo lo pueda hacer y que pueda manejar todos los balances, digamos, temporales que se van a presentar cuando yo me mueva en todas estas direcciones, al interior de todo este círculo. ¿Sí? Entonces esa es la otra balanza. En esta balanza, entonces, creo que no lo escribí acá, pero acá es donde veríamos los modelos del pulsar, autoexistente y entonado. Estos marcan los dos pulsares. Les volví a hacer ese recuerdo, ¿sí? Para que nosotros tengamos claro cómo vamos a trabajar la energía de la onda encantada. Pero a la vez les voy a hacer un segundo recuerdo. Necesitamos comprender cómo vamos a trabajar la energía del oráculo del destino, el oráculo de la quinta fuerza. Y para eso les voy a hacer un recorderis de algo que yo vi en un video anterior, ¿sí? En un video pues más viejito, no me acuerdo de cuándo. Lo primero es entender que el oráculo de la quinta fuerza está compuesto, oráculo del destino está compuesto por un guía que representa la quinta dimensión o el yo superior que habita en mí, que está representado en mi chakra garganta y que solo veo yo, el yo superior solo lo veo y reconozco yo, ¿sí? La información que este yo superior maneja es una información que está en contacto permanentemente con el séptimo nivel de energía o chakra coronario, donde está la mente superior o el yo, el gran espíritu, la mente del yo superior o del gran espíritu, ¿cierto? O gran espíritu. Y en esa interrelación, esto es como la fuente del universo, Dios, el Padre, ¿cierto? Él también establece una comunicación directa con la noosfera, que es la capa de la mente de la Tierra, que son estos cinturones de Van Halen, ¿sí? Y esa comunicación también se le devuelve al guía. O sea, el guía tiene comunicación con todo esto. ¿Qué hace el guía con esa información? Yo no soy consciente todavía de este paso, ¿cierto? Lo normal es que no. Sino que este guía hace todo este trabajo, entra en relación con todo esto y para poner a trabajar ese oráculo de la quinta fuerza lo que él hace es por un proceso involutivo, o sea, lo que es sutil, es como un pensamiento, lo va a materializar en la forma. Eso es un proceso involutivo. Y esa energía va y toca lo oculto, que es el de primera dimensión, que está relacionado con el chakra raíz, que es por donde inicia todo, por donde inicia la circulación de la energía a través de nuestra kundalini, ¿cierto? Eso lo reconocemos como el preconsciente porque ahí viene toda la información de la génesis de la humanidad, de mi linaje familiar, que yo todavía no he trabajado, que a mí me falta trabajar o que necesito reconocer que ya lo tengo integrado en luz. O sea, es como en ese punto yo voy a reconocer tanto el Dharma como el karma que yo tengo de vidas pasadas o de mi linaje o de la génesis de la humanidad y que necesito hacer consciente en esta vida. Entonces eso es ese preconsciente. ¿Sí? Y por eso al principio aparece como oculto. Ese oculto manda una señal al kin destino, que es mi ego, mi personalidad, es el de tercera dimensión, soy yo, es mi personalidad, que es mi parte consciente pero discontinua, porque no todo el tiempo está consciente de que eso es así, de que existo, de que vivo, de que estoy viviendo, de por qué lo estoy viviendo, ¿cierto? No soy consciente de eso, ¿sí? Aunque soy muy claro en que estoy viviendo la experiencia, porque en la experiencia lo siento. Entonces este mueve la experiencia, ¿cierto? Y cuando llega este puede tomar una decisión. La decisión número uno es que lo que esa experiencia mueve no le gusta y él prefiere mandarlo al inconsciente o al análogo, que es el de segunda dimensión que representa nuestro chakra sexual. ¿Sí? Entonces yo lo mando al inconsciente porque lo veo muy fácil, los demás también lo ven, pero yo prefiero como ocultarlo, entonces lo mando al inconsciente o al subconsciente. ¿Sí? En otras ocasiones, esta energía lo que hace es que yo prefiero decir, no, no lo voy a guardar en el inconsciente, yo lo voy a trabajar
en mis expresiones, en mi hacer de tercera dimensión. Recuerden que este que representa, el de tercera dimensión que representa el chakra del plexo, tiene mucho que ver con la acción, con el hacer, con el poder que yo tengo de hacer lo que quiero hacer, ¿cierto? Entonces este lo devuelve y dice, no, yo voy a hacer esto consciente, no lo voy a esconder, no lo voy a ocultar más, ¿sí? Y cuando él toma esa decisión, entabla una comunicación con el antípoda, que es el de cuarta dimensión, que es ello, como lo llama José Argüelles, o el otro, ¿cierto? Y es lo que los demás ven en mí y yo no veo, ¿cierto? O sea, los demás ven en mí lo que mi alma quiere hacer muchas veces y para mí es el que en el espejo yo no lo veo tan fácil. Pero cuando tomo la decisión consciente de trabajar lo que este oculto está moviendo a través de la experiencia física, estoy abriéndome a entablar un diálogo con el alma. Yo digo, si yo quiero entablar realmente este diálogo, para mí la mejor forma de hacerlo es hablarme en voz alta. Porque cuando yo me hablo en voz alta me escucho y cuando yo me escucho digamos que el alma se hace evidente. Y en algunos momentos soy yo, mi ego, el que habla, pero en otras ocasiones es que está hablando en voz alta, es mi alma que me responde, ¿cierto? Entablamos un diálogo en el que uno escucha y el otro habla, o al revés, este habla y el otro escucha. El ego habla y el alma escucha, o el alma habla y el ego escucha. Pero en la práctica personal que yo he hecho de mi proceso, hacer esto en voz alta, hacerlo frente al espejo, pero siempre en voz alta para poderme escuchar, detona mucho este diálogo, porque necesitamos que esto sea un feedback. O sea, el oculto, a la vez que lleva la información a la personalidad de lo que necesitamos trabajar, porque el guía, el yo superior, el padre y la conciencia de la tierra está pidiendo que trabajemos para cuando esto nos lo está pidiendo hacer, entonces no solo la energía va a la personalidad, sino también al alma, para que estos dos puedan entablar ese diálogo. Ese diálogo, que es la evolución, realmente yo siento que funciona mucho mejor cuando soy capaz de hablar en voz alta. Inclusive siento que escribir sirve, pero me parece aún más efectivo hablarnos en voz alta, ¿sí? Yo les había hablado de unos canales de comunicación que son más ocasionales y es que el alma podría tomar la decisión en algún momento que ese proceso es demasiado fuerte para este momento en nuestra vida. El alma podría decir, listo, mandémosle al inconsciente durante un tiempo porque eso se llama aplazar el trabajo. No es decir que no lo voy a hacer, pero durante esta encarnación yo puedo decir, lo voy a aplazar un tiempo hasta que yo esté mejor preparado, ¿cierto? Y cuando el alma considera que ya estoy lo suficientemente preparado, entonces vuelve y lo trae para volver a entablar este diálogo evolutivo con el ego, la personalidad. Entonces, esto es lo que hace el oráculo del destino o el oráculo de la quinta fuerza, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a mirar un kin o voy a meditar sobre un kin, sobre el kin del día, todas estas energías están funcionando. ¿Sí? Y hay una última que tiene que ver con dos últimas, perdón. Uno, cuando realmente se logra la evolución de algo es cuando el alma vuelve y envía esto al guía y entabla una comunicación con ese yo superior, el alma, con ese yo superior de quinta dimensión, para mirar y enviar esta información para que esa información quede grabada como Dharma o en algunas ocasiones como karma que yo voy a llevar para otra existencia, ¿sí? Porque todavía, digamos, si todavía terminó mi existencia y todavía no he podido procesar o integrar eso en luz, entonces pasa como karma. Pero si es toda la luz que yo haya ganado en esta existencia, pasa a la próxima como dharma, ¿cierto? Entonces, por eso se establece este diálogo. Hay una segunda opción para activar esta personalidad o kin de destino. Y es que en sexta dimensión, que es nuestro chakra mental, es donde nosotros nos comunicamos con todas las civilizaciones cósmicas, con los hermanos superiores, con los ángeles, con los arcángeles, con los maestros, ¿cierto? Y esa comunicación la hacemos y afecta directamente a nuestra personalidad. Y esto vuelve y hace el mismo trabajo que hacía el oculto cuando activa esto. Yo decido si la información que me dan la voy a poner en el inconsciente o la voy a trabajar conscientemente. ¿Sí? Si voy a entablar un diálogo con el alma con esto, con la tendencia a crear un dharma que yo pueda grabar para mis próximas existencias. ¿Sí? Entonces, digamos, ese es el proceso del oráculo del destino, del oráculo de la quinta fuerza.
¿sí? Entonces recordemos que el oráculo del destino está más enfocado en la forma, en la experiencia, en lo físico, en lo tangible, en el hacer, en la acción, ¿cierto? Y es más de carácter masculino que femenino. Así como la onda encantada está más enfocado es en el poder creativo, en la misión, no en el hacer, sino en la misión. Y entonces está más enfocado es en la meditación, en la introspección, en ver, en comprender, en reconocerme, ¿cierto? Y por eso es más de carácter femenino que de carácter masculino. Entonces ahí vimos las dos cosas que trabajan un oráculo del destino, representado en estos 5 kines, ¿sí? Ahora vamos a mirar entonces cuál sería la estructura, o sea, para qué es toda esta información. Yo le explico como todas las bases de lo que es esto, porque para el próximo ciclo de los mandatos del KIN, que este año este ciclo que está a punto de terminarse, faltan básicamente 2 ondas encantadas más para terminar. Este ciclo de 3 ondas encantadas para terminar, este ciclo es un ciclo que trabaja más, eh, lo trabajamos más desde hacer las meditaciones que yo había hecho en el ciclo anterior. El nuevo ciclo lo vamos a hacer día a día, no una meditación, sino un diálogo para el reconocimiento de la energía de cada kin. Es un diálogo como una especie de conversatorio sobre el cada kin, no a nivel de meditación, ¿sí? Y por eso les quería mostrar todo lo anterior, porque lo anterior muestra de dónde viene ese conversatorio, porque yo no voy a estar explicando todo el tiempo que este es el yo superior, que este es el preconsciente, que estos se comunican así, ¿cierto? Porque si nos, o que la onda encantada trabaja de esta forma, o que aquí estamos hablando del moderador de la armonía o del moderador de la coherencia, ¿cierto? Yo no voy a estar explicando todo eso ya. Yo quiero que puedan ver entre el video anterior y este video, los puedan ver y comprenderlos más profundamente para que podamos sentir hacia dónde va el próximo ciclo del oráculo del destino, del año sagrado maya de los 260 kines, ¿sí? Y a nivel del trabajo que yo les decía de la onda encantada del servicio planetario que dijimos, entonces la tarea del primer día de cada una de las lunas siempre va a ser, uno, escuchar la meditación nuevamente de esa onda encantada del viento. Y número dos, escuchar ese conversatorio o digamos ese diálogo al respecto de ese mandato del King. ¿Sí? Para entender ese flujo un poco mejor, el flujo de esas energías, para aterrizar un poco más esa meditación, ¿sí? Lo pueden hacer en el orden que quieran. Primero el conversatorio, después el mandato del King, la meditación del mandato del King, como lo quieran hacer. ¿Cómo se vería entonces a nivel de video el próximo ciclo? Lo primero es que siempre les voy a dibujar cuál es el oráculo de la quinta fuerza de cada kin. Aquí los vemos. Les voy a poner en el lado derecho su mandato del kin. Les voy a construir para cada kin su oráculo del destino o oráculo de la quinta fuerza, así. Y los sellos pequeñitos que están a la derecha de cada uno de los grandes simbolizan la onda encantada a la que pertenece cada uno. Esto es importante reconocerlo porque cada kin habla desde una onda encantada, ¿sí? Entonces digamos que toda esa información está contenida acá. Adicionalmente les voy a poner en este lado izquierdo esa onda encantada a la que pertenece y les voy a resaltar en verde el kin del que estamos hablando ese día. Y por último, les voy a mostrar a cuál pulsar pertenece ese kin que estamos estudiando dentro de esa onda encantada. Entonces, el primer kin pertenece al pulsar magnético, que es lo que yo llamo la balanza del moderador del equilibrio, y les pinto los kines como están dibujados dentro de esa balanza. ¿Sí? Si miramos, por ejemplo, el segundo kin de esa onda encantada del viento, que es la del servicio planetario, la que estoy tomando como ejemplo, entonces vamos a volver a hacer lo mismo. Dibujamos el oráculo de la quinta fuerza acá con en pequeñito la onda encantada a la que pertenece cada kin. Y ahora aquí vamos a observar dos cosas. A medida que pasemos cada onda encantada, nos vamos a dar cuenta que el kin destino, el kin antípodo y el kin oculto siempre pertenecen a la misma onda encantada. El kin viento magnético el análogo pertenecía a la onda encantada del viento, el antípodo a la onda encantada del humano y el oculto a la onda encantada de la mano. Estos tres siempre van a ser iguales, ¿cierto? O sea que lo del preconsciente siempre viene impulsando desde una misma onda encantada. El antípodo, o sea, el alma,
está trabajando, ese yo, ese otro yo, siempre está trabajando desde una misma onda encantada. Pero el guía siempre está trabajando desde ondas encantadas diferentes, pero siempre son ondas encantadas que pertenecen a la misma raza. En el kin anterior trabajamos la onda encantada del viento, ahora vamos a trabajar la onda encantada del mago. Y nos vamos a dar cuenta que en el siguiente siempre vamos a estar trabajando una onda encantada blanca. ¿Sí? Y el kin análogo siempre trabaja desde la energía del color antípodo de este sello. ¿Sí? Y del color antípodo, perdón, es que no sé cómo decirlo, o sea, nosotros arrancamos aquí con un sello, como esto era rojo, blanco, el primer kin, este fue un sello rojo. Y todas estas ondas encantadas van a ser rojas, azules, rojas, azules, rojas, azules, rojas, azules, intercaladamente, siempre, ¿sí? O sea, como el color del análogo del primer kin. Y yo sé que esto está un poco enredado, pero se van a dar cuenta que esto solo trabaja dos colores de ondas encantadas, las rojas y las azules, las rojas y las azules. Cuando cambiemos a una onda encantada no blanca como esta, sino por ejemplo a una onda encantada roja, va a pasar lo mismo. Vamos a pasar no va a pasar lo mismo, perdón. Vamos a pasar de blancos, amarillos, blancos, amarillos, blancos, amarillos, blancos, amarillos, ¿sí? Todo el tiempo, que son los colores que son antípodos entre sí. Listo. Entonces lo siguiente siempre va a ser la onda encantada, se las voy a dibujar, les voy a mostrar en qué kin estamos y les voy a mostrar cuál es esa balanza en la que nos estamos situando, ¿sí? En el tercero, para seguir con un ejemplo, volvemos lo mismo, oráculo de la quinta fuerza, nos vamos a dar cuenta que esta siempre es la onda encantada del viento, del humano y de la mano, que esta siempre es una onda encantada blanca y esta alternó de azul a rojo, ¿sí? Y está otra vez el mandato del kin escrito acá y el oráculo del destino. La onda encantada resaltando en verde cuál es el kin del que estamos hablando y cuál es el pulsar que está trabajando ese kin y a qué balanza, a qué modelo de pulsar que pertenece al modelo del pulsar eléctrico y a qué balanza pertenece, que es la balanza del moderador de la coherencia. Y el cuarto ejemplo sería entonces, volvemos al cuarto kin, este me salió antes, ahí me equivoqué un poco. Entonces ahora vemos el oráculo de la quinta fuerza, volvemos a mirar onda encantada del viento, del humano y de la mano. Siempre es una onda encantada blanca y esta alternó de rojo a azul. ¿Sí? Aparece entonces nuestra onda encantada del servicio planetario diciéndonos que estamos trabajando el King 4 y ahora vamos a decir cuál es el moderador. Aquí vamos a trabajar los modelos del pulsar autoexistente y entonado y aquí en este punto vamos a trabajar el moderador de la presencia. Hay una parte muy importante que no les dije cuando hablamos de esto en la parte anterior del video, pero que ahora se los quiero a recordar. ¿Por qué llamo yo a esto el moderador de la presencia? Porque realmente si yo sé establecer el balance entre lo femenino y lo masculino en todas mis acciones, saber cuándo necesito más de lo masculino, cuándo más de lo femenino, cuándo un poco más de masculino y menos de femenino, cuándo un poco más de femenino y menos de masculino, cuándo los necesito balanceados, ¿cierto? Cuándo necesito más lo terreno que lo divino, cuándo necesito más lo divino que lo terreno, cuándo los necesito balanceados o cuándo necesito un poco más de este, un poco menos de este, o un poco más de este y un poco menos de este. Cuando nosotros nos permitimos movernos en toda esta dirección, conservando el centro, es porque estamos en el momento presente, es porque yo estoy siendo presencia, ¿cierto? Cuando yo me salgo del centro, es que no estoy cuando yo me salgo de mi centro, en la medida que me permito moverme en todo esto, es cuando entro en dualidad y la dualidad es la que me saca de la presencia del yo superior en mi vida. ¿Sí? Por eso esto lo llamo el moderador de la presencia. Entre estos cuatro kines se define principalmente lo que me está llamando a ser presencia permanente durante la vivencia de esta onda encantada, lo que me está llamando a vivir el tiempo presente durante la vivencia de esta onda encantada. ¿Sí? Entonces digamos que ahí terminamos este video y vuelvo y les digo, entonces, tienen dos videos para estudiarse, para saber cómo vamos a trabajar la onda encantada del servicio planetario y para poder que trabajen en estas preguntas que yo les planteé. ¿Sí? Les recuerdo entonces que la dinámica es el primer día de cada luna, escuchen el kin correspondiente a esa luna y el conversatorio que vamos a hacer con este modelo, con estos modelos, cuatro modelos que acabamos de mirar,
que vamos a hacer. Entonces tienen dos cosas para escuchar y van a volver a responder esa pregunta. Ustedes pueden responder ahora todo el cuestionario, después el primer día vuelven y se responden la primera y el último día el último día de la luna van a volver a revisar la respuesta que dieron a esa primera pregunta y se van a cuestionar, van a tratar de discernir y cuestionar si la respuesta sigue siendo la misma. ¿Sí? Adicionalmente, les estoy diciendo que el próximo ciclo sagrado del calendario maya de 260 quines, yo les voy a compartir otra vez diariamente información, pero a nivel de estos videos como explicatorios del mandato del kin. Ya no les voy a hablar de la estructura, sino que simplemente les voy a hablar sobre el kin, sin estarles diciendo es que estoy hablando del oculto, es que estoy hablando del análogo, es que estoy hablando de lo que tiene que ver con su onda encantada, o estoy hablando con la onda encantada a la que pertenece el oculto. Es para que ustedes sepan que todo eso está ahí y que por eso es tan importante entender que un kin no es solo un kin. Imagínense, un kin es toda esta cantidad de información dentro de dentro de esta sola figura. Listo. Un feliz día para todos, un abrazote. Espero se sincronicen de verdad con este trabajo que vamos a hacer para el próximo ciclo del calendario sagrado. Un abrazo, se les quiere mucho a todos y nuevamente siempre gracias por estar, por permanecer, por acompañarme, por soportarme en el sentido de ayudarme con mi energía para impulsar este proceso que estamos haciendo juntos.